Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Pablo. Su defensa ante el gobernador Félix. Hechos capítulo 24, video 105. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó a Cesarea con algunos de los ancianos y con un abogado que se llamaba Tértulo. Estos se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo. En el video anterior, vimos que el gobernador Félix no quiso saber más de Pablo hasta que llegaron sus acusadores. Estos vinieron a él 5 días después, muy enojados y decepcionados porque el complot para matar a Pablo en Jerusalén había fracasado. Cuando trajeron a Pablo, Tértulo comenzó su acusación, diciendo a Félix: Gracias a usted, señor gobernador, tenemos paz, y gracias a sus sabias disposiciones se han hecho muchas mejoras en nuestra nación. Todo esto lo recibimos siempre y en todas partes, oh excelentísimo Félix, con mucho agradecimiento. Pero para no quitarle mucho tiempo, le ruego que tenga la bondad de oírnos un momento. Hemos encontrado que este hombre es una calamidad y que por todo el mundo anda provocando divisiones entre los judíos y que es cabecilla de la secta de los nazarenos. Acusaban a Pablo de andar por todos lados del mundo romano causando división entre los judíos, llevándolos a la fe cristiana, la cual ellos llamaban secta de los nazarenos. Aunque esto era verdad, su ceguera espiritual no les permitía ver el cumplimiento de las Escrituras en Jesús, el Hijo de Dios, y la necesidad de predicar las buenas noticias de Jesús por todo el mundo. Incluso trató de profanar el templo, por lo cual nosotros lo arrestamos. Usted mismo puede interrogarlo para saber la verdad de todo esto de que lo acusamos. Esta acusación era falsa, ya que Pablo no intentó en ningún momento profanar el templo judío. Los enemigos del Evangelio siempre mezclarán medias verdades con mentiras para justificar sus malas acciones, ya que no reconocieron que en el atrio del templo intentaron matar a Pablo, si no hubiera sido por el tribuno romano. Los judíos allí presentes también afirmaban lo mismo. El gobernador le hizo entonces a Pablo señas de que hablara, y Pablo dijo: Con mucho gusto presento mi defensa ante usted, porque sé que usted es juez de esta nación desde hace muchos años. Como usted mismo puede averiguar, hace apenas 12 días que llegué a Jerusalén a adorar a Dios, y no me encontraron discutiendo con nadie ni alborotando a la gente en el templo, ni en las sinagogas, ni en otras partes de la ciudad. Estas personas no pueden probar ninguna de las cosas de que me acusan. Pero lo que sí confieso es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el nuevo camino que ellos llaman una secta, porque creo todo lo que está escrito en los libros de la ley y de los profetas. Y tengo lo mismo que ellos, la esperanza en Dios de que los muertos han de resucitar, tanto los buenos como los malos. Por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. A la fe en Jesucristo, los judíos la llamaban herejía, porque según ellos, Jesús era un falso Mesías o Cristo. Pero Pablo aseguraba que el Evangelio era el cumplimiento de las Sagradas Escrituras en la ley y los profetas. Él y sus acusadores tenían una misma esperanza, la resurrección de los muertos, justos e injustos, para el juicio final. Por eso Pablo procuraba tener una conciencia limpia delante de Dios y de la gente. Después de algunos años de andar por otras partes, volví a mi país para dar limosnas y presentar ofrendas. Y estaba haciendo esto después de haberme purificado según el rito establecido, aunque sin mucha gente y sin ningún alboroto, cuando unos judíos de la provincia de Asia me encontraron en el templo. Esos son los que deben venir y presentarse aquí para acusarme,
si es que tienen algo contra mí. Y si no, que estos que están aquí digan si me hallaron culpable de algún delito cuando estuve ante la Junta Suprema de los Judíos. A no ser que cuando estuve entre ellos dije en voz alta: hoy me están juzgando ustedes, porque creo en la resurrección de los muertos. Al oír esto, Félix, como estaba bien informado del nuevo camino, dejó el asunto pendiente y les dijo: cuando venga el comandante Lisias, me informaré mejor de este asunto de ustedes. Y mandó Félix al capitán que Pablo siguiera detenido, pero que le diera alguna libertad y dejara que sus amigos lo atendieran. Unos días más tarde, llegó otra vez Félix, junto con Drusila, su esposa, que era judía. Y mandó Félix llamar a Pablo, y escuchó lo que éste decía acerca de la fe en Jesucristo. Félix y Drusila querían oír las buenas nuevas de Jesús. Al igual que en este tiempo, la mayoría de la gente estaba dispuesta a escuchar bonitas historias del amor de Dios, del perdón y de la salvación. Pero cuando Pablo le habló de una vida de rectitud, del dominio propio y del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo: vete ahora, te volveré a llamar cuando tenga tiempo. A Félix no le gustó escuchar de la rectitud en la vida diaria, tampoco del autocontrol para evitar el pecado y del juicio final de todas sus acciones. La gente no quiere escuchar del juicio ante un Dios santo, de la condenación de todos los pecadores incrédulos y del castigo eterno en el infierno. Por otra parte, Félix esperaba que Pablo le diera dinero, por eso lo llamaba muchas veces para hablar con él. Al igual que en nuestros días, había muchos gobernadores, magistrados y jueces corruptos, así que este también esperaba algún dinero para dejar a Pablo en libertad. Aunque de acuerdo a la ley romana, y como lo mencionó el procurador Claudio Lisias en su carta, Pablo no tenía ningún delito digno de prisión. 2 años pasaron así. Luego Félix dejó de ser gobernador, y en su lugar entró Porcio Festo. Y como Félix quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Todos los poderes, políticos, militares, económicos o religiosos son temporales. Así que Félix tuvo que dejar la gobernatura. Pero el reino de Dios que Pablo predicaba no tendrá fin jamás. Llegará el día en que Dios juzgue a toda la injusticia y impiedad y castigue a todos los malvados, corruptos y pecadores en el fuego eterno. Y dé a sus siervos como Pablo honra, gloria e inmortalidad en su reino eterno. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿De qué acusaban a Pablo ante el gobernador los líderes judíos? Acusaban a Pablo de andar por todos lados del mundo romano causando división entre los judíos, llevándolos a la fe cristiana, la cual ellos llamaban secta de los nazarenos, y también de intentar profanar el templo. Pregunta número 2. ¿Eran verdad estas dos acusaciones? La primera era verdad, ya que Pablo consideraba su obligación llevar la fe a judíos y gentiles. La segunda era falsa, porque él nunca intentó profanar el templo. Pregunta número 3. ¿Qué harán siempre los enemigos de Dios para justificar sus malas acciones? Mezclar verdades con engaños o mentiras, para ganar la aprobación de las autoridades o el pueblo. Pregunta número 4. ¿Qué estaban reconociendo al decir que el tribuno Claudio Lisias con gran violencia les arrebató a Pablo de las manos? Que de no haber sido así, ahí mismo hubieran matado a Pablo. Pregunta número 5. ¿Por qué decían los judíos que el cristianismo era una secta y sus enseñanzas herejías?
porque no creían en Jesús como el Mesías, aunque había cumplido la ley y los profetas. Pregunta número 6. ¿Qué querían escuchar Félix y Drusila de Pablo? La parte bonita del Evangelio, el amor de Dios, el perdón, la salvación y la vida eterna. Pregunta número 7. ¿Por qué se espantó Félix y no quiso escuchar más a Pablo? A Félix no le gustó escuchar de la santidad de Dios y del día del juicio final, así como tampoco de una vida recta y del dominio propio que debemos ejercer contra el pecado. Pregunta número 8. De acuerdo a la ley romana, ¿merecía Pablo prisión y que Félix lo retuviera ahí por 2 años? De acuerdo a la ley romana, debería quedar en libertad, pero Félix esperaba que Pablo le diera dinero para dejarlo libre. Pregunta número 9. ¿Qué pasará el día que Dios juzgue toda injusticia e impiedad? Castigará a todos los malvados, corruptos y pecadores en el fuego eterno, pero dará a todos sus siervos honra, gloria e inmortalidad. Romanos 2, del 6 al 10. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.